Y ya que arrancas con este tema, me voy a devolver un poquito, Dago, a aquella premisa que tienes tú siempre en cuenta, y era lo que nos decías, pues, de tener en cuenta las audiencias, de hablarle a todo el mundo, de ser cauto con cierto tratamiento de escenas y tal, pero me acuerdo que una de nuestras últimas conversaciones de cuando yo estaba en la dirección de cinematografía era cuando me estabas contando de aquel proyecto que tenías asumiendo un riesgo diferente en ese sentido, y era El man del porno. Era por primera vez una película que te estabas planeando para público de 18 y no para público familiar. Confieso que no la vi, yo estuve por fuera cuando la película salió y eso. ¿Ahí qué pasó, Dago? ¿Esa qué apuesta fue y eso cómo funcionó con el mercado a propósito de lo que estás diciendo? Y lo ligo también como con ese sentido que se está poniendo hoy en día frente al mercado, frente a las tendencias, frente a lo que impone ese mercado del entretenimiento. ¿Los guionistas anticipan las tendencias o las imponen, Dago? No, evidentemente las imponen. Cuando consultas al público sobre lo que quiere ver, y lo digo, yo soy un especialista, Adelfa, porque en la televisión nos gastamos millones de pesos en consultar al público en encuestas, en focus group, en una cantidad de estrategias. Y voy a hacer una cosa que lo digo, pero no lo sostengo, y si ustedes dicen que lo dije, lo voy a negar hasta la muerte, y si muestran el video voy a decir que es un montaje digital y que me fingieron la voz y todo el rollo. Nos gastamos una fortuna en consultas inútiles, porque finalmente cuando le preguntan, la gente no tiene que saber qué le va a gustar. ¿Cómo va a saber qué le va a gustar si el gusto está atravesado por un elemento de sorpresa? Y cuando le preguntas a la gente qué quisiera ver, la gente normalmente contesta lo último que le gustó ver. Y en ese sentido nos quedamos en un loop, en un loop, en un loop, en un loop, si atendemos a eso. Solamente cuando corres un riesgo y desafías la tendencia, o haces un gran éxito o haces una gran cagada. ¿Cierto? Los éxitos y los fracasos tienen el mismo origen, ¿cierto? Que es ir en contra de la tendencia para crear una nueva tendencia. Si tienes éxito, la rompes, generas una nueva tendencia y haces un éxito. Si no tienes suerte, pues te fuiste de culo. Pero es el costo que tiene apostarle a eso. Entonces yo no creo que los guionistas, los directores y los productores o la gente que hace el contenido tenga como papel ajustarse a la tendencia. Eso lo hacen los ejecutivos, porque los ejecutivos es su trabajo, los ejecutivos no pueden arriesgar el dinero, pero el creativo tiene que ir un paso más allá y desafiar eso. Ahora, en el caso del porno, del man del porno, y me parece del putas que mencione lo del nuevo panorama audiovisual, porque yo tenía una doble intención con esa película. Evidentemente yo sabía que esa película no iba a tener ningún tipo de éxito comercial, porque cuando haces una película para mayores de 18 años en Colombia, pues difícilmente vas a convocar al gran público, porque en Colombia el cine sigue siendo un plan familiar en muchos sentidos, y también el público colombiano es bastante conservador en términos de lo que consume. Y una película sobre porno con escenas de sexo explícitas, pues evidentemente iba a generar un público de nicho, como realmente lo hizo. Fue una película que creo que tuvo 25,000 espectadores, no más. Y los problemas empiezan desde la misma distribución, ¿sí? Y de la misma exhibición. O sea, a este tipo de películas los exhibidores y los distribuidores pues no le apuestan mucho, y con toda la razón, pues porque no ven que haya un gran negocio. Pero yo le quería apuntar a otra cosa que creo que es una de las nuevas posibilidades que se abre para los cineastas en el actual panorama audiovisual, y era
que la película sirviera como piloto de una serie para una plataforma. Que digamos, yo tuve una experiencia con eso, con una película que hice que se llamó Polvo Carnavalero, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, esa película la hice con esa doble intención y finalmente esa película luego se convirtió en telenovela. En telenovela. Y yo quise, con el man del porno, tratar de hacer y hay muchos ejemplos en la industria hoy en día en que las películas se convierten casi que en un piloto para un desarrollo posterior a nivel cinematográfico, como también a veces ciertas películas se convierten en películas, o ciertas películas se convierten en obras de teatro, o ciertas obras de teatro se convierten en películas. Hoy en día estoy muy apuntándole a ese tipo como de tránsitos, algunos los llaman transmedia, de contenidos, porque por fortuna, hoy en día, las posibilidades de distribución del material audiovisual se han ampliado, así como con la unificación del soporte tecnológico, porque hoy en día el 90% del cine se hace en video digital, o sea que como que esa frontera entre televisión y cine, por lo menos a nivel tecnológico, desapareció. También a nivel de la distribución se han abierto nuevas posibilidades. Y hoy en día, sobre todo en el entretenimiento, las plataformas se han convertido en una alternativa para no depender exclusivamente de la taquilla. Te cuento otra cosa de otro proyecto que también trabajamos tú y yo, que fue La Pena Máxima versión México. Yo hice, hace muchos años hice una película en Colombia que se llamó La Pena Máxima, que es una película muy exitosa, y siempre tuve la idea de hacer una versión en otros países. Y hice la versión mexicana, aplicando ley de cine colombiana, porque todo el equipo de trabajo y dos de los protagonistas eran colombianos, a pesar de que la película iba especialmente para el público mexicano. Y la película realmente salvó su inversión gracias a Netflix, porque Netflix me hizo una doble oferta, porque hoy en día las plataformas incluso están tratando de robarle espacio al cine de teatro, al theatrical. Y me dijo, le hago dos ofertas. Una, le voy a pagar una plata si usted estrena en salas en Estados Unidos. Pero le doy otra plata si usted no estrena en salas en Estados Unidos y nos da ese contenido exclusivo para nuestra plataforma. Esa plata que me pagaron por no estrenar en los Estados Unidos, pagó toda la película. Y por lo tanto, lo que hizo en taquilla en México y lo que hizo en taquilla en Colombia fue el revenue de la película. Ahora, me quedé con la duda qué tal hubiera estrenado en los Estados Unidos y me hubiera vuelto millonario con esa película. Pues vaya uno a saber. Pero como productor fui cauto y dije, aquí me aseguro pagar los costos de la película y el resto va a ser ganancia. Entonces ese tipo como de visiones hoy en día del mercado audiovisual tienen que empezar a entrar en la agenda del productor.